configuraciones y las cosas del sonido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Vamos a escuchar hoy lo que nos tiene que contar Iris López de Solís. Como sabéis, presenta hoy aquí su libro. El libro ya está a la venta desde hace unos meses, pero no había tenido una presentación oficial. Y yo creo que esta primera semana de Patrimonio es el sitio perfecto para que se conozca este libro. Voy a empezar, si me permitís, voy a leer, pero voy a leer primero el final y luego me voy a ir al principio. Porque tenéis en el libro, tenéis en el tríptico que os he pasado, también hay unos datos sobre Iris López de Solís, sobre la autora, que es que casi me da vergüenza leerlo, pero para no perderme, reconocida documentalista, investigadora y docente. Es que es verdad las tres cosas, no es que sea una manera de hablar, es un lujazo para nosotros tener hoy a Iris aquí porque es una gran investigadora, tiene también la tesis leída en esta misma universidad, ha sido docente, tenéis aquí la lista que es larga, Universidad Complutense de Madrid, en la Carlos III, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en SEDIC, en Radio Televisión Española, en el Instituto. Es que es muy necesario todo lo que sabe Iris que lo siga transmitiendo. Investigadora, también tiene artículos en EPI, en las revistas más prestigiosas, también nos ha regalado su sabiduría en distintos artículos. Sigue dando un curso también en la UOC, que se me olvida, en la Universidad Oberta, en el máster de la ECAM, en fin, un lujazo. Y también trabaja actualmente, está en Radio Televisión Española, en inteligencia artificial. Así que tenemos una eminencia hoy aquí que nos va a contar muchas cosas muy interesantes además y muy divertidas. Y os engancho un poquito y os leo, no voy a alargar mucho, pero es que es muy chulo el principio. Dice, ¿te has preguntado qué profesional se encarga de localizar las imágenes de archivo de películas como Jackie, en Argentina, Belfast? ¿Alguna vez habéis pensado eso? ¿Cómo se hace? ¿De dónde sale y quién se encarga? En series como Cuéntame cómo pasó, o The Crown, o Narcos. En docuseries, por ejemplo, Nevenka, o el caso de Alcácer. ¿Tienes dudas sobre si en tu proyecto audiovisual puede aparecer la imagen de un famoso? ¿O sobre incluir una canción o un fragmento de otra película? ¿Sabes a qué entidades tienes que dirigirte para gestionar todas estas cosas? ¿Cómo se reutiliza el contenido de un archivo? Son cosas que nos gusta ver, sobre todo estamos en el máster en el que estamos, gracias a todos los alumnos, y evidentemente gracias también a los que no sois alumnos. Nos gusta el patrimonio, nos encargamos de él, pero ¿todo esto cómo se hace? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué está prohibido? ¿Qué no está prohibido? ¿Qué está permitido? ¿Cómo lo consigo? Eso es una maraña de entidades y de instituciones a las que hay que escribir, contar, preguntar, pagar. Y pues Iris se lo sabe todo eso y ha tenido el detalle de ponerlo todo en este libro que ahora nos va a presentar y nos va a contar. Así que Iris, cuando quieras. Buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, lo primero quiero dar las gracias a la Universidad Complutense por la invitación para presentar aquí mi libro y en especial a Elena por la invitación. Y para mí es un placer estar aquí también, como ha dicho Elena, porque aquí también leí mi tesis doctoral y cada vez que vengo aquí pues lo disfruto mucho. Y os voy a contar un poco, nunca pensé que iba a hacer esto así, pero he venido a hablar aquí de hoy en mi libro, como decía Umbral. Entonces, pues aquí os voy a contar qué he escrito y cómo surge esto, ¿no? Y para contar el origen de este libro hay que remontarse al año 2004, cuando yo acababa de terminar de trabajar en Antena 3, había estado con una beca y luego había estado de documentalista en los informativos, en el área de sociedad y en otro programa, y estaba buscando trabajo. Y el 11 de marzo del 2004, el día de los atentados, pues yo estaba haciendo la entrevista para ser documentalista de Cuéntame. Yo simplemente buscaba trabajo, se me ocurrió mandar el currículum a la productora y me llamaron. A mí me gustaba la serie, como a muchos españoles en aquel momento. Sois muchos jóvenes, pero entiendo que la conocéis, ¿no? Porque, vale. Y pues así empecé, me cogieron. Yo comencé en esta serie para sustituir a una documentalista que se acababa de ir, eran dos.
Casualmente la otra era Elena, Elena era la que se había ido y en aquel momento no nos conocimos, pero yo entré para sustituirla a ella. Y en esa serie estuve 3 años. 3 años que fueron un auténtico máster, porque yo venía de trabajar en un archivo de televisión, bueno, atendiendo a las peticiones de los periodistas, pero desconocía este mundo como que era una serie, ¿no? Y bueno, fue una experiencia maravillosa, hubo momentos muy buenos, algún otro peor, pero fue muy gratificante. Estuve allí, como digo, 3 años, aprendí a buscar en archivos extranjeros, la mayor parte de las imágenes venían del archivo de Televisión Española con el que teníamos un acuerdo, pero bueno, cuando no había imágenes ahí, pues había que ir a buscar otros archivos, a un archivo ruso, un archivo francés, bueno, y a gestionar las imágenes, gestionar los derechos de las películas también que aparecían en la serie, estar todo el día en contacto, que eso era maravilloso, con los guionistas, que nos iban pidiendo imágenes, nos pedían, nos sugerían, nos preguntaban a ver qué podíamos darles para una secuencia X que necesitaban imágenes, ¿no? Y luego también la primera versión de ese capítulo siempre venía documentación para ver si había cosas que había que modificar porque no eran adecuadas para lo que se estaba contando para la época, ¿no? También había momentos muy estresantes cuando te decían que se había parado el rodaje porque necesitaban confirmar un dato y entonces venían a ti corriendo para que les confirmaras un dato, había que preguntar, buscar en internet, llamar por teléfono, bueno, y eso era la parte más estresante, ¿no? Y en la última parte de esta etapa, pues asumí la gestión, no porque yo quisiera, pero me tocó gestionar los derechos musicales de la serie. Todas las canciones que aparecían, pues gestionar los derechos con SGAE, con las editoriales, con las discográficas, hablar con el asesor musical, gestionar el presupuesto, etc. Que, bueno, pues visto con el tiempo, pues fue también una experiencia interesante, ¿no? Porque me permitió conocer toda esa parte de la gestión de los derechos a terceros. Y después de esos 3 años, yo me marcho a otro proyecto, también en ese momento que me apetecía mucho, que fue el inicio de la Sexta Noticias. Comenzar, ver cómo se creaba una tele desde cero, y eso fue lo que empezamos. Y allí también, también ver cómo se creaba un archivo digital de una televisión que nacía en ese momento. Y ahí estuve 2 años y ya aprobé la posición y ahí empiezo a pensar que me apetece hacer la tesis, ¿no? Y decido que la voy a hacer sobre algo de televisión. Y en esa etapa, pues Elena, una profesora de aquí, que también trabajaba en Televisión Española, que era Paloma Hidalgo, pues me dijo, ¿por qué no contactas con Elena? Que yo creo que el tema que tú quieres hacer y demás te puede echar una mano. Y ahí empezó nuestra relación de muchos años. Y mientras hacíamos la tesis, pues pensamos que por qué no todo lo que conocíamos, que habíamos aprendido en Cuéntame, no lo contábamos, ¿no? Y empezamos a dar cursos de documentación cinematográfica en SEDIC. Y bueno, nos fue bastante bien. Y ya en el 2013 aparece en nuestra vida Javier Guayar, y Javier nos anima a escribir un libro de todo lo que sabíamos, ¿no? Le dijimos que sí, nos pusimos con ello y nos dimos cuenta que eran libros muy pequeños y que daba para más de un libro. Y ahí entonces nos separamos y decidimos cada una escribir su libro. Ella escribió documentación cinematográfica y yo el Film Researcher en el 2013. Un libro que me ha traído, la verdad, que muchísimas alegrías, porque me ha permitido conocer a mucha gente, me han invitado a sitios, bueno, pues ha sido muy gratificante la experiencia. Pero claro, esto era el 2013 ya. 2013, estamos en 2025. ¿Qué ocurre? Bueno, en esa etapa, en esos años, pues bueno, a uno le cambian la vida, etcétera, y hace 3 o 4 años, pues yo me doy cuenta que este libro, bueno, en medio de todo esto ponemos en marcha un curso, el que ha dicho, de la UOC, de Documentación Visual y Film Researcher,
Pero yo me doy cuenta que el libro ya ha quedado un poco solito, porque el acceso a los archivos ha cambiado, los archivos se fusionan unos con otros, los archivos comerciales, y empiezo a pensar que es necesario actualizar esta historia, ¿no? Lo que yo contaba en el Film Research. Además de esto, pues en esta época, ya en estos últimos años, hemos visto cómo han aparecido que comienzan productoras o gente por LinkedIn empieza a contactar conmigo más que otros años porque buscan gente para estas producciones, ¿no? Y bueno, yo en algunos momentos pues les mando con a gente que están trabajando en ese momento en estas producciones y les derivo a estas personas. Y entonces me di cuenta que cada vez hace falta más información sobre este perfil de la persona que documenta una producción audiovisual. Y además, veo además que este perfil empieza a tener como derivaciones, empieza a derivar, ¿no? Aparecen otros términos, tanto en España como en el extranjero, en el ámbito sobre todo anglosajón. El Film Researcher pasa a ser el Archive Producer, que es el que busca pero además gestiona los derechos de las imágenes que aparecen, el Archive Researcher, que es el que busca las imágenes, el Visual Researcher, que parece que es el que busca imágenes, busca fotos, busca también periódicos de contenido de históricos, el Clearance, que es el que gestiona todos los derechos derivados de una producción audiovisual, el Picture Researcher, que está ya más enfocado a las fotografías, ¿no? Entonces aparecen muchos términos y esto pues nos muestra claramente que este perfil cada vez está más y más asentado. Y de las asociaciones que había hasta ese momento, que era Focal, PIAF en Francia o la de Canadá, pues empiezan también en los últimos años, han aparecido otras asociaciones en otros países. Por ejemplo, en Brasil, en Alemania, en Estados Unidos y aquí en España. Tenemos también una asociación. O sea, todo esto son indicios claros de que este perfil se está cada vez más y más asentando y que además las personas que se dedican a esto quieren asociarse para defender también sus derechos y para ser cada vez más visibles. Y es por ello que comienzo a escribir el libro, un libro que he tardado alrededor de 3 años en terminar, que ha sido complicado, pero también ha sido gratificante. ¿Y qué es lo que cuento en ese libro? Pues desde cómo se buscan las imágenes de archivo, es decir, cualquiera, no solamente los que trabajan en las producciones visuales, sino los que trabajamos en un centro de documentación, sabemos que no se puede uno lanzar a buscar una imagen a lo loco, que hay que tener la mayor información posible, reflexionar si lo que están pidiendo puede existir o no. Y esto es un poco lo que planteo en primer lugar en el libro. Hay que saber lo que nos están pidiendo, tener la mayor información, qué, quién, dónde, cuándo, y valorar sobre todo si eso existe o no. Luego también he hecho una recompilación de fuentes audiovisuales las más habituales en las producciones audiovisuales a las que recurren los film researchers, los productores de archivo. Desde archivos fílmicos, y aquí he querido recopilar información sobre los archivos, su origen, los tipos de materiales que nos encontramos en los archivos fílmicos, cómo se trabaja en ellos. Los archivos de televisión, la historia de los archivos de televisión, cómo surgen, y he incluido también una terminología de los que trabajamos en los centros de un archivo, en los centros de documentación, también que algunos términos muy habituales, ¿no? Porque cuando empecé con este libro, también lo que quería era unificar o tener un punto de encuentro entre los documentalistas que trabajan en una productora y los documentalistas que trabajan en un centro de documentación. Es decir, que el libro fuera un sitio donde unos y otros pudieran encontrar información, donde entendamos los que trabajamos en un centro de documentación qué nos pueden pedir los documentalistas que trabajan en esas producciones visuales, y las personas que trabajan como film researcher o como productores de archivo entiendan más cómo funciona, por ejemplo, un archivo de televisión, y para que para ellos sea más fácil acercarse a estos archivos. Además, he recopilado fuentes audiovisuales, que son muchos archivos que están accesibles en Internet,
y bueno, pues las he dividido entre archivos, los archivos públicos institucionales, es decir, archivos que muchos de ellos conservan el patrimonio audiovisual de su país, archivos comerciales, que su objetivo es vender imágenes, como puede ser Getty, las mal llamadas librerías comerciales, que es una mala traducción del mundo anglosajón, que son, bueno, que venden sobre todo material que está en dominio público, copias de copias que van haciendo ellos. También le dedico un apartado al cine doméstico y amateur, que es importantísimo y además que tiene un valor enorme, pero que también hay que tener cuidado de cómo lo reutilizamos. Y hay una serie de consideraciones éticas y de derechos que tenemos que tener en cuenta. Archivos gratuitos, que también he hecho una recopilación, pero también teniendo en cuenta, ojo con estos archivos y qué derechos nos ceden. Y los archivos de contenido generado por usuario. Hoy en día cualquiera puede grabar una imagen con su móvil y si la imagen es interesante no la pueden comprar y hay archivos que se dedican a esto. Dentro de eso está también el llamado periodismo ciudadano, que también cada vez tiene más y más importancia. Por supuesto, he dedicado un capítulo a la propiedad intelectual y derecho audiovisual. Las personas que trabajan en el ámbito como documentalistas tenemos que tener cada vez más conocimientos de los derechos audiovisuales. Y los que trabajamos en producciones, pues tenemos que conocer cómo se negocian los derechos, tipos de licencias, cómo tenemos que acercarnos a los archivos y conseguir también, bueno, que nos reduzcan el precio y demás, ¿no? Todo esto lo tengo incorporado en el libro. Además tenemos que, todo ese material que llega a la producción hay que organizarlo. Por ejemplo, en un documental pueden llegar imágenes de 50, 60 archivos, pues hay que tener siempre claro la imagen de qué archivo viene. Y porque pues bueno, el montador puede insertar una imagen y puede decirnos que quiere esa imagen, pero tenemos que saber siempre el origen, saber los derechos, saber la licencia. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y también todo lo relativo, como os he dicho, a la adquisición. También he dedicado un espacio amplio del libro a todo lo relativo a las modificaciones de imágenes de archivo. ¿Podemos hacer todo lo que queramos con una imagen de archivo? Pues esto también lo recojo en el libro y ahora os pondré algunos ejemplos para que veáis además la evolución de las modificaciones de archivo. Y por supuesto, cómo se usan las imágenes de archivo en la narración audiovisual, que os pondré también algunos ejemplos, que ha habido también una evolución muy interesante en estos últimos años de cómo se utiliza el contenido de archivo. He apartado también sobre noticieros cinematográficos. No se puede entender el mundo audiovisual sin la historia y sin los archivos de los noticieros cinematográficos, que bueno, aparecen antes que la tele y recogen muchas historias y bueno, también lo he querido ahí recoger. A ver, aquí. No, salió. A ver. Tiempito. Ahora sí, pasa que no hay que ir para atrás, me parece a mí. Vale, Forrest Gump, bueno, pues desde ese efecto que denominamos el efecto Forrest Gump, en Cuéntame, cuando nos llegaba un guión, en la secuencia en la que aparecía lo que denominamos el Forrest Gump, aparecía efecto FG, y así lo conocíamos, efecto Forrest Gump, y así se denomina hoy en día. Esto ya lo hizo Woody Allen en Zelig, pero bueno, se hizo muy famoso con motivo con el estreno de Forrest Gump, ¿no? Y bueno, se ha utilizado luego muchísimo y en Cuéntame, como os digo, era algo muy, muy habitual. Luego hemos visto cómo las imágenes han cobrado otro sentido con la colorización de esas imágenes, que se comenzó a hacer con las imágenes de la Primera Guerra Mundial, luego se ha hecho la Segunda, la Guerra Civil, bueno. Y la modificación del audio también, lo veis ahí con el anuncio de Citroën. Y lo que vamos viendo es que ha ido evolucionando. Por ejemplo, ya en el 2018 el Telediario, que es un programa informativo, apostó por incluir el denominado efecto Forrest Gump en sus informativos. Esto lo que veis aquí es Carlos del Amor, por ejemplo, entrevistando a Chicho Ibáñez Serrador, a Álvaro de Luna, ¿no? Y se apostó por innovar, ¿no? Por utilizar las imágenes de archivo y utilizar el efecto Forrest Gump fuera de la ficción.
También hemos visto ejemplos súper interesantes y creativos, como el videoclip de Coldplay, lleno de imágenes de archivo, pero utilizadas de una forma muy creativa, ¿no? Lo que se busca es presentar las imágenes de archivo, pero de otra forma, de forma distinta. Aquí veis también otro ejemplo de coloreado de imagen, pero ya utilizando inteligencia artificial, que se hizo en el telediario con motivo del 100 aniversario de la visita de Alfonso XIII a las Urdes. Bueno, pues se colorearon esas imágenes, no fue complicado, fue algo bastante sencillo, y bueno, se probó, ¿no?, a presentar esas imágenes de otra forma. Y en esta evolución me parece importante también destacar... A ver. Complicado, ¿eh? Una película de Peter Jackson sobre la Primera Guerra Mundial. Y lo que hizo Peter Jackson fue restaurar las imágenes, cambiar la velocidad de las imágenes, de reproducción de las imágenes, y en algunas hizo zoom también, las coloreó y además les puso voz, porque eran imágenes mudas. Utilizó expertos para saber lo que decían los soldados que aparecían en las imágenes, lo que iban diciendo, y buscó actores de la zona de cada regimiento para ponerle el acento de esas imágenes, ¿no? Y bueno, como veis, bueno, también los efectos y demás lo hizo. Bueno, pues es una forma diferente, ¿no?, de presentar las imágenes de archivo y darle una nueva vida. Como digo, esa evolución que estamos viendo con el uso y la modificación de las imágenes de archivo. Y llegamos a la inteligencia artificial. Este lo conoceréis, fue súper famoso, el spot de Lola Flores, con mucho acento, donde se utilizaban las imágenes de archivo para crear la cara de Lola Flores e incluirla luego en lo que era la imagen de la actriz, ¿no? Fue ese primer paso que todos nos quedamos pues eso, uno de los casos más conocidos del uso de inteligencia artificial. Este caso, otro muy pintoresco, que es de Peter Jackson. Aquí lo que hizo Peter Jackson fue utilizar imágenes y el audio de la grabación del álbum de EP que estaba en una pista mono, y utilizó un proceso de inteligencia artificial para desmezclar las pistas y conseguir el audio de cada una de las grabaciones de los distintos instrumentos. Y en ese proceso pues consiguió además recuperar conversaciones de los miembros del grupo que hablaban, además tocaban los instrumentos altos, y tenían conversaciones que no querían que se escucharan, ¿no? Y también en ese proceso la recuperó. Y esta serie, que emitió hace poco Radio Televisión Española, lo que se hizo un proceso de inteligencia artificial para estas imágenes que eran mudas, saber lo que estaban diciendo en estas imágenes, ¿no? En un proceso de inteligencia artificial, y luego le pusieron audio, ¿no? Y como os digo, utilizaron ese proceso y recuperaron las conversaciones de los líderes y del Tercer Reich. Y ya entramos ya en aspectos, digamos, más polémicos del uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, este es un documental sobre un productor inglés, que lo que se hizo fue, había unas grabaciones que hablaba de su vida, unas grabaciones de audio, pero se le quería incorporar la imagen, ¿no? Querían que hubiera imagen, entonces se creó un deepfake, y esta imagen de él es un deepfake. Y entonces durante el documental él aparece hablando, pero es un deepfake, el audio real, pero él no. Entonces, bueno, y esto se hizo con la autorización, por supuesto, de la familia, ¿no? Pero como digo, ya entramos en un campo más cuestionable de cómo se utiliza la inteligencia artificial generativa. Y este es de hace muy poquito, pero digamos que es más polémico. Esto es un documental una docuserie de Netflix sobre el asesinato de una youtuber por su novio.
ese audio que se oye, que es ella, está clonado. No es su voz real. Lo que había se recuperaron unos diarios de ella y la familia autorizó a que esos diarios se cobraran voz a través de la voz de ella clonada. Y aparece en el documental. Ella aparece hablando de lo que va contando de sus diarios, pero su voz está clonada, no es realmente. Entonces, bueno, la familia lo autorizó, pero bueno, esto es un poco ya más discutible, ¿no? Hasta qué punto esto. Bueno, para que veáis en qué punto estamos. Me encanta. Esta es una película protagonizada por Putin. ¿Y es Putin? No, es un deepfake creado con inteligencia artificial. El protagonista está creado con inteligencia artificial. La película, pues bueno, podemos comentar a su nivel artístico y demás, pero bueno, como experimento es bastante curioso, ¿no? Y esto nos lleva, todo este uso de la inteligencia artificial generativa nos lleva a la deepfake y el uso de la inteligencia artificial para crear desinformación. Esto lo vemos aquí, lo vemos en redes sociales, decimos, oh, pues qué gracioso, ¿no? Está en una cuenta, pero el problema de esto es que una de las formas de propagarse la desinformación es cuando se descontextualiza. Entonces, si alguien coge este vídeo y lo empieza a difundir por otros canales, hay gente que se cree que es cierto. Y aunque nos parezca, digamos, esto pues ocurre mucho. Y bueno, ante esto, ¿qué papel tiene el documentalista? Tanto el que trabaja en un centro de documentación como el que trabaja en una producción. Pues tenemos que verificar. Cada vez es más y más importante tener conocimientos de verificación digital, saber si lo que estamos viendo es cierto o no y tener las herramientas y los conocimientos para poder verificarlo. Esto es esencial y cada vez lo va a ser más. Y las personas que trabajan en producciones de este tipo pues se pueden encontrar con estos casos, que tienen que saber si lo que les están pidiendo es real o no. Y esto parece broma, pero os puedo asegurar que yo he estado en Televisión Española en atención a usuarios, en los servicios informativos, atendiendo a periodistas bastantes años, hasta hace 3 años. Y algún caso hemos tenido de que nos llegaban cosas de estas y teníamos que decir, no, que esto no es real. O sea, es decir, estas cosas pasan, y la desinformación tiene una capacidad, además, cada vez las imágenes con inteligencia artificial cada vez son más potentes, están mejor hechas. Y bueno, pues hay que ser nosotros también un muro ante eso, los documentalistas. No solamente, parece que los periodistas, no, también los documentalistas. De hecho, a ver si consigo. Aquí. La Asociación de Productores, vaya hombre, esto está complicado, ¿eh? A ver, aquí. La Asociación de Documentalistas de Estados Unidos, el año pasado, pues uno de sus primeros documentos fue unas recomendaciones para el uso de inteligencia artificial en documentales, porque están viendo los riesgos, claro, y ya ha habido casos, ya hay ejemplos, y entonces optaron por crear este manual, donde hay cosas muy claras, es decir, el valor insustituible de las fuentes primarias, es decir, si hay una imagen que ya existe, no creemos una similar, ya tenemos esa imagen, no debemos crearla con inteligencia artificial. Tenemos que valorar siempre no alterar el registro histórico. Ojo con esto, porque si sacamos una imagen que se ha creado con inteligencia artificial y se ha creado para un documental, pero luego esa imagen se extrae de ese documental, se pierde el contexto. ¿Dónde esa imagen? ¿Ahora qué hacemos? Porque empieza a circular por internet y la gente se piensa que es cierta. Y muchas veces no sabemos que está creada con inteligencia artificial. Y por supuesto, cuando se utilice, pues ser transparente, comunicar y decir siempre que esa imagen está creada con inteligencia artificial. Valorar siempre si se utiliza para presentar a una persona real, o haciendo algo que no dijo o algo que no ha hecho, pues valorar si es necesario que aparezca esa imagen. Ojo con alterar o crear secuencias, fotos o audios de un evento o lugar real.
o crear imágenes de secuencias históricas que realmente no existen, que no han existido. Entonces, ojo con todo eso, y desde esta asociación han sido de los primeros que han advertido del riesgo de todo este tipo de uso de la inteligencia artificial generativa. Pero cuando hablamos de verificación parece que esto es algo nuevo con el ámbito de la llegada de la desinformación en gran volumen, con la inteligencia artificial, pero esto que os cuento lo tenemos que hacer siempre, siempre. Es decir, cuando nosotros como documentalistas y un documentalista en una producción audiovisual, pues tiene que tener siempre en cuenta si la imagen que le están pidiendo es una imagen que corresponde a lo que le están diciendo. Por ejemplo, esta imagen que veis aquí, esta primera, pues es un caso real de una imagen que pidieron para una producción audiovisual como si fueran imágenes de fusilamiento de la guerra civil. ¿No? Pues no, no es de la guerra civil. Entonces hay que tener y saber verificar y saber de dónde proceden esas imágenes y verificar el origen de esas imágenes. Y el contexto, también eso es muy importante. Por ejemplo, el segundo caso son unas imágenes de una grabación de un campo de concentración en Rusia. Si vemos estas imágenes parece que la vida allí era maravillosa, ¿no? Bueno, pues hay que saber que estas grabaciones proceden de una grabación hecha por los alemanes con un fin propagandístico, para difundirles y decir que allí no pasaba nada, que todo era maravilloso, ¿no? Y estas imágenes que veis aquí a la derecha, que dice, estos son de la vida, a veces se dice que es de la vida en los campos de concentración. No, son imágenes de cuando llegaban los aliados y liberaban los campos de concentración. No es de la vida, o sea, las imágenes que estamos acostumbrados a ver de Auschwitz es de la liberación. Entonces, cuando nos piden a veces imágenes de los campos de concentración, no, de la vida diaria, de cómo, no, lo que hay es esto. O sea, fines propagandísticos o cuando recuperaban, llegaban a los campos. Todo este auge que está habiendo de las documentales y las docuseries de las que os he hablado, nos está dando la oportunidad también de recuperar imágenes que hasta ahora nunca habían visto la luz. Imágenes que tienen que también tener un proceso de catalogarse, de registrarse, de saber esas imágenes qué son, ¿no? Por ejemplo, el documental de Diego Maradona, de Capavia, muy conocido. Bueno, pues ahí hay unas imágenes que grabó un periodista que la acompañaba, ¿no? Y que nunca habían visto la luz. En el caso del documental sobre David Bowie, pues David Bowie tenía su propio archivo. Y contrató a una documentalista para que se lo catalogara y demás, y más del 50% de las imágenes que aparecen en ese documental pertenecen al archivo de David Bowie. Y luego, os he puesto aquí al final, esta es una película maravillosa, un documental que os recomiendo, siempre que tengo la oportunidad lo recomiendo, me parece una delicia. Es un documental, si no lo habéis visto, no sé si alguien lo ha visto por aquí, sobre la historia de un matrimonio de vulcanólogos que les fascinaban los volcanes, ¿no? Entonces iban a todas las erupciones del mundo, iban a verlas, ¿no? De hecho, bueno, murieron en una de las erupciones, pero durante ese tiempo grabaron muchísimas imágenes impresionantes, que a veces daba un poco de miedo ver cómo se acercaban, y claro, así les pasó al final, pero ese material pues salió a la luz con este documental, que como os digo es maravilloso, ¿no? Y todas estas producciones que se están haciendo con el auge de los contenidos de archivo nos está dando la oportunidad de ver todas estas imágenes de archivo, pero también esas imágenes de archivo se están también evolucionando su uso, ¿no? Dentro de la narración. Aquí os he puesto algunos ejemplos muy habituales, pues desde el inicio, en el caso de Letrán, de un capítulo para situar al espectador en lo que le van a contar, insertar esas imágenes con los actores, en el caso de Cuéntame, al final de la historia, en el caso de la serie de Chernobyl, ¿no? Pues la serie finaliza y los títulos de crédito aparecen imágenes reales de archivo de las personas de las protagonistas de la historia, ¿no? Y en el caso de Years and Years, que supongo que también algunos lo conoceréis, pues aparecen unas imágenes de varias manifestaciones en diferentes países, pero fuera de contexto, con un significado totalmente distinto al original.
Que esto también lo vimos hace muchos años, que seguro que algunos, aunque sois jóvenes mucho, pero seguro que conocéis Goodbye Lenin, las imágenes famosas de la caída del muro de Berlín. Cuando la madre la ve en la secuencia, pues piensa que le cuentan que es todo lo contrario, ¿no? Que la República Democrática ha ganado y que eso, ¿no? Pues con esas imágenes de archivo. Entonces, esas imágenes de archivo tienen un significado totalmente distinto al original. Esta la he traído porque me parece también, no sé si se escucha, sí. La película Otra Ronda no tiene imágenes de archivo excepto unas, con una crítica que me parece súper interesante, que es político borracho, ¿no? Es decir, una crítica a la clase política, ¿no? Y bueno, dentro de esa historia nos incluyen esas imágenes pues, para criticar a los políticos que deben de dar ejemplo, ¿no? Hay otro caso que no he traído, porque no lo encontraba, que es el de, si habéis visto Nevenka, ahí se recuperan imágenes de distintas presentadoras y de informativos de cómo en ese momento se presentó a Nevenka, ¿no? Que cómo iba una chica universitaria con un máster iba a sufrir acoso, ¿no? En ese momento, ¿no? Pues esas imágenes traídas ahora con el paso del tiempo, pues también supone una crítica, ¿no? A cómo los medios de comunicación nos contaron la historia de Nevenka. Y ya quiero finalizar de la última imagen que os he traído aquí, que creo que refleja muy bien cómo las imágenes de archivo se utilizan en una producción audiovisual desde distintos puntos de vista. Es el caso de la secuencia de la coronación de Isabel II en The Crown. Si no habéis visto The Crown, pues bueno, yo la recomiendo, sobre todo las dos primeras temporadas. Quizás las últimas os las podéis ahorrar, pero las dos primeras son muy buenas. Y el uso de imágenes de archivo en esas dos temporadas a mí me parece maravilloso. Y esta secuencia a mí me encanta, ¿no? No he traído la secuencia, sino un fragmento de un documental que hicieron para un encuentro que hubo en Londres, donde hablaron de cómo habían creado esa secuencia, ¿no? Y cómo las imágenes de archivo, vais a ver que os cuenta que se utilizaron tanto como referencia para los vestidos, los trajes, el decorado, cómo estas imágenes se van incluyendo en los distintos monitores, en la televisión, y también hay un efecto Forrest Gump, una secuencia en la que salen de la catedral ya después del final de la coronación y lo que hay en un lado y en otro son imágenes de archivo. En el centro van los actores, pero en un lado y en el otro son imágenes de archivo. Entonces he traído este fragmentito, es un poco largo, pero yo creo que resume muy bien el uso de imágenes de archivo. We all know the scale of the challenge, of the wind of change that she represents. When I was writing the coronation, I suddenly thought to myself, what's a more interesting way of doing this? So I staged in most of the coronation at a sort of TV watching party in Paris. But the chair itself was recreated to the letter, all of that sort of wall gilding. Action! There's so much pomp and circumstance and specific costumes and specific people who play a formal function within the coronation service, and so Michelle's costumes had to match the archive footage. The coronation dress was one of the very few we didn't make. It was actually made for an exhibition by Swarovski. In this instance, it was screen printed and then the jewels were heat set. The original would have been embroidered. We were so fortunate that actually it fitted our queen. She will be the embodiment of God on this earth. And when she takes those sacred rites with the Archbishop of Canterbury, she is essentially talking to God. She ceases from that point to be herself. She is now someone else. We get to glimpse what looks like just a bit of ceremony. This series allows us to glimpse what goes on within the ceremony, the kind of emotional intricacy of it, I suppose. That for me is when it's really alive. Imágenes de archivo para tanto desde la ambientación como incluir esas imágenes de archivo. Bueno, para finalizar, tras escribir este libro, he llegado a varias conclusiones, ¿no? Para mí creo que está claro que el trabajo con contenido de archivo en las producciones audiovisuales es muy atractivo
muy creativo, pero cada vez más y más complejo, porque se está complicando todo lo relativo a los derechos, a temas de verificación y demás, y entonces es necesario que ese perfil cada vez esté más y más profesionalizado. Exige nuevas habilidades y conocimientos, el caso de verificación, de gestión de archivos, de gestión de contenidos, de gestión de derechos, es fundamental. La inteligencia artificial supone nuevos retos, porque nos enfrentamos a saber si lo que estamos viendo es o no real, pero también nuevas oportunidades para usar el archivo, para ser creativos y para presentar esas imágenes que hemos visto muchas veces, verlas de otra forma, un acercamiento distinto. Y relacionado con la desinformación, bueno, los archivos audiovisuales son y van a ser una herramienta poderosa en la lucha contra la desinformación, porque tienen en sus fondos las imágenes reales. Y nosotros como documentalistas nos tenemos que encargar que a esos archivos solamente lleguen contenidos verificados y contenidos reales, para que luego se pueda acudir a ellos si hay alguna duda. Y esto es un poco lo que os quería contar sobre el libro. Aprovecho para dar las gracias a las personas que me han ayudado durante estos casi 3 años a escribir este libro, a Elena, que la ha leído varias veces y me guió, a mi marido Carlos, que está aquí, que si no se la ha leído ya 6 o 7 veces, pues el pobre no se la ha leído pocas veces. Tengo por ahí también a una gran documentalista en producciones audiovisuales. Ella fue alumna mía, luego fue compañera compañera en Televisión Española y luego se independizó. Empezó a trabajar en producciones audiovisuales de este tipo, trabaja en todo tipo de docuseries que os podáis imaginar. No le falta trabajo. Y me ha ayudado también en este libro, en las consultas que le he hecho y demás, que es María. Muchas gracias. Manolo, que está por ahí, compañero de fatigas durante muchos años en Televisión Española. Y tengo por ahí a mis amigas del Coppola. El Coppola no es que sea un club, es un bar. Entonces, que aquel es muy intelectual, pero no, vamos, es un bar. Y ahí, bueno, pues ahí hemos pasado buenos momentos durante la publicación, durante la realización de este libro. Y nada, espero que lo disfrutéis, que os animéis y que lo encontréis tan gratificante como yo lo he encontrado. Ha sido duro escribirlo, pero ha sido muy gratificante también verlo finalizado y publicado. Así que nada, muchas gracias. Por vuestra asistencia y vuestra atención. Lo del Coppola había sonado. Vamos a abrir un turno de preguntas porque seguro que tenéis preguntas. Si alguien quiere ya preguntar algo o comentar algo con Iris, porque es que claro, de cada una de las cosas que ha dicho se puede tirar mucho el hilo de la cantidad de actividades y de responsabilidades que tiene el documentalista. Yo os diré además que Iris fue una valiente, porque evidentemente, como ha dicho, yo estuve en Cuéntame unos años, pero cuando a mí me decían busca unas imágenes y yo encontraba las imágenes, decía, aquí están, de Woodstock. Se empeñaron porque en España Woodstock tampoco tuvo mucha, pero bueno, cuando a mí me llegaban las imágenes, yo se las daba al productor. Me decían, no, mira a ver los segundos, no sé cuántos segundos, $3, medio dólar, digo, que eso no es cosa mía. Entonces yo ahí me rajaba, decía, yo tengo mucho que hacer, esto tú sabrás discutir de dólares y de tus cosas. Entonces yo nunca jamás me preocupé de derechos ni de nada, pero Iris llegó, Iris fue muchísimo más valiente, se ocupó ya un poquito por obligación, ha dicho, bueno, pero no tuvo mucha opción, pero has aprendido un montón y bueno, lo que tú dices, ha sido un máster. También podríamos discutir hasta qué punto es tarea del documentalista, tarea del productor o tarea de un perfil intermedio que en esa época no existía y que Iris ha sido pionera también. Y antes de vuestras preguntas, que yo sé que la primera siempre cuesta, me gustaría, más que pregunta, lo mío es un comentario. Bueno, es
que me hace mucha, o sea, me llama la atención lo que has dicho de la descontextualización, que yo creo que ese es el principal problema de la modificación de imágenes de archivo. Porque cuando una persona ve una película de ciencia ficción o una película de ficción, sabe que es ficción. Todos sabemos que lo que pasa en la Guerra de las Galaxias nunca ha pasado, porque lo estamos viendo como ficción. Pero si vemos imágenes de Donald Trump y Biden charlando y tomándose un helado, lo que tú dices, dentro de unos años, ¿eso cómo va a pasar a los archivos? Tenemos que ponerle una marca de agua, tenemos que borrarlas o meterlas en un cajón aparte para que nunca salgan como imágenes que realmente han pasado. No deben pasar un archivo audiovisual de este tipo, ¿no? Un archivo de una tele, no deben pasar. Y si se decide por algún motivo que no lo piden y demás, tener muy claro siempre una restricción de que eso no es real, pero en mi opinión considero que eso no debe estar en un archivo audiovisual. Las de Kate Middleton al final estaban tachadas. No, la foto. La foto sí. ¿Sabéis el caso de Kate Middleton? Todo el mundo está más o menos. Sí, la foto famosa de Kate Middleton, sí. Ya es que hay gente que no ha estado así. Kate Middleton, sabéis que ha estado, o no sé si sigue, espero que no, que ha estado enferma con un cáncer y cuando ya quiso publicar una fotografía de ya estoy mucho mejor, resulta que la fotografía estaba retocada o directamente hecha con inteligencia artificial. Entonces tuvo que pedir disculpas, tuvo que rectificar, tuvo que hacerse otra foto, esta vez de verdad. Y esa foto sí que yo la he visto en algunas fototecas con una aspa roja tachando la foto para saber que eso no es verdad. Eso no puede pasar a la historia ni eso se puede recuperar nunca como si fuera de verdad. Lo ha reconocido ella misma, ¿no? Entonces eso pues, o vamos a hacer un archivo aparte o que bueno, no pase directamente. Los verificadores, las unidades de verificación, Televisión Española tiene una, las agencias internacionales también tienen sus unidades de verificación, tienen sus archivos, tienen un archivo propio donde van guardando todo lo que van verificando ellos. Sí que es interesante plantear los archivos audiovisuales qué papel tienen y van a tener en la lucha contra la desinformación, y creo que tenemos que ser muy activos y colaborar con los verificadores, ¿no? Tanto Manolo como yo tuvimos nuestra propia experiencia trabajando, fuimos pioneros trabajando en verificación. Pusimos en marcha la unidad de verificación de Radio y Televisión Española, donde nos pidieron que hubiera 2 documentalistas y ahí estuvimos un tiempo, luego por otros motivos lo dejamos, pero sí que es interesante que está en el ámbito de la verificación, porque parece que es los verificadores digitales, los periodistas. Bueno, la verificación es una función de la documentación, que no la vamos a descubrir hoy en día. Quiero decir que, bueno, hay ahora otras herramientas y demás, pero verificar, los documentalistas lo hemos hecho durante muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, creo que ahí tenemos que tener un papel muy, muy activo, ¿no?, los documentalistas. ¿Pero sigue existiendo esa unidad de verificación? Pues no se emitieron algunas imágenes que procedían de un videojuego. Otras televisiones sí lo hicieron. Entonces, pues bueno, tener una unidad de verificación y un equipo, pues te resuelve este tema, evitar caer en esto, ¿no? Está muy bien tener una unidad de verificación y yo apuesto porque cada media la tenga, pero cada persona que trabaja en una televisión o en una redacción y está dando un servicio a los periodistas y que formamos parte de la creación de contenidos, creo que tenemos que tener los conocimientos necesarios para ser nosotros capaces de detectar que hay una imagen que está llegando que no es que no es cierta. No solamente los periodistas, sino todas las personas que trabajan en las redacciones. Está claro que sí, que está cambiando el perfil y las funciones, pero sustituirnos no. Tendremos que hacer otras labores. De hecho, se están creando nuevas funciones para el documentalista dentro de los archivos, ¿no? Personas que gestionan la calidad de los datos y que verifican que los metadatos que genera esta IA es la adecuada y que tiene una calidad suficientemente buena como para pasar un archivo, ¿no? O sea, cambia el perfil, está cambiando, va a seguir cambiando, pero no creo que vaya a desaparecer. Disminuirá. Somos menos en las unidades, en las relaciones, pero por otros motivos, no solamente por la IA, o sea, por otras cosas, no eso.
No siempre es ya, y recuerdo, bueno, una anécdota que estábamos, Carlos, Iris y yo tuvimos ahí una pequeña movida con las imágenes del Concordia, cuando hubo un barco llamado el Costa Concordia que naufragó, pero naufragó porque, bueno, hizo una maniobra y cayó de lado. Y Telemadrid emitió unas imágenes diciendo, estas son las cámaras de dentro del Concordia. Y era una cafetería de un barco que iba de un lado a otro. Eso no puede ser el Concordia. Entonces, bueno, tuvimos ahí una historia, una movidilla y tal. Entonces, imágenes fuera de contexto siempre las ha habido, pero claro, ahí estáis vosotros también. Sí. Y ahora me comentas eso, ya aprovecho, porque es que enlazando con lo que hablábamos ayer también, ayer estuvimos viendo cine industrial y cómo se restaura y cómo se puede llegar a limpiar, y decía Jorge Pantoja, que estuvo ayer, decía, tampoco conviene limpiar demasiado. Y me parece que eso es lo que ha pasado con Ellos no envejecen, con lo que has comentado de Peter Jackson. Eso podría llegar a pasar como... claro, porque te decía antes del contexto, si eso no pasa con las etiquetas suficientes o... Lo que también hablas en tu tesis, que cuando se habla de un determinado hecho histórico del que no hay imágenes, se toman imágenes de películas. Y entonces ya las imágenes de películas han pasado, el atentado de Carrero Blanco, parece que lo hemos vivido por Operación Ogro, por una película, por ficción. Entonces, si limpias demasiado y utilizas imágenes de ficción para ilustrar informativos, dentro de 10, 20, 100 años, puede parecer que eso es que estaba grabado en ese momento, de verdad. Bueno, existe ese riesgo, claro. Esto además tiene, ya sabes, tiene su historia, porque por ejemplo con la película de JFK, bueno, pues hay algunos artículos que hablan de que, bueno, que hay momentos que son reales, son imágenes de archivo, pero hay otras que no lo son. Y el riesgo de que haya personas que crean que todo es imagen de archivo, ¿no? Existe el riesgo, pero en el caso de Peter Jackson, yo me lo tomo más como una forma de darle una vida nueva al archivo, de esas imágenes que ya hemos visto tantas veces, pues darle algo distinto, ¿no? Como experimento a mí me parece que está, porque además en el caso de Peter Jackson, pues, no es que lo hiciera deprisa y corriendo, o sea, que hizo un proceso largo y que se tomó su tiempo para que quedara bien, quedara una buena película, ¿no? Un buen documental. Se preocupó por buscar actores de las zonas, de los regimientos, para el acento y demás, claro. Ahí también uno tiene que, no sé, yo creo que tendremos, no sé, no quiero ser pesimista, ¿no? Que tendremos en el futuro las generaciones venideras tendrán la capacidad, ¿no? O los conocimientos para saber distinguir todo esto, porque claro, sí, no tenemos un problema, pero me gustaría pensarlo, ¿no? Que pasará, que seremos capaces de entender todo esto. Bueno, yo quiero ser positiva, Elena. Como querer, me encantaría querer, sí. ¿Quién tiene el documentalista? Hablo de documentalista, pero hay veces que no son documentalistas. Hay un miembro del equipo de producción que asume ese rol. Este perfil se está profesionalizando, pero hay diferentes, viene gente también, hay periodistas que se han especializado en esto, es decir, durante estos años que yo he dado clase sobre estos temas, me he encontrado perfiles muy distintos, de gente que venía de distintas carreras. Pero se encargan, cuando asumen este rol, que no siempre se asume, dependiendo de la producción, si estás en una producción pequeña, pues tienes muchas papeletas que te vaya a tocar. Pero si es una producción grande, a lo mejor te dicen, no, tú eres el documentalista, tú buscas las imágenes y hay otra persona de producción que gestiona los derechos. Pero es desde saber, cuando tú pides una imagen, informarte, pedir los derechos, el tipo de derechos. No es lo mismo una imagen que se utiliza para un documental que para un anuncio de televisión. El precio no es lo mismo. O sea, los anuncios de televisión, los archivos comerciales los adoran, porque saben que ahí viene dinero, viene mucho dinero. Entonces hay que saber los tipos de licencias. Hay distintos tipos de licencias, de derechos gestionados, royalty free, saber cuáles son los archivos. A lo mejor encuentras una imagen y esa imagen está en distintos archivos. Pues te interesa saber los precios de esa imagen en los distintos archivos para luego ver
de qué archivo, qué precio es más interesante, porque a lo mejor tú luego vas a comprar más imágenes de un archivo X y si coges esa imagen te sale más barata que en otro, porque vas a comprar más cantidad de imágenes de archivo. Luego te llegan los contratos, esos contratos pasan a producción, pero también tienes que gestionar y tienes que proporcionar a la producción una serie de documentos de todas esas imágenes, dónde están, dónde aparecen, y además las plataformas, algunas de ellas son muy exigentes con estos temas y quieren saber la imagen de archivo que aparece, todas las imágenes de archivo, la procedencia, y quieren los contratos de cada una de esas imágenes de archivo para no tener problemas. Luego hay otro problema con las plataformas que piden licencias para toda en perpetuidad, hay archivos que eso no lo proporcionan, pues bueno, y luego hay trucos un poco para ver cómo conseguir esas imágenes, ¿no? Pero como digo, las plataformas piden documentos y todo, que quede muy claro cada imagen de archivo de dónde procede para evitar problemas. Artificial, pero no tanto en el tema de verificación o posibles malos usos de la inteligencia artificial, sino cómo se está usando la inteligencia artificial en los archivos en televisión española, concretamente, supongo que donde tienen más información, a día de hoy, ¿qué trabajo se está facilitando? ¿Eres del máster? Sí. Te lo cuento en 2 semanas. Por supuesto. Que vengo a contártelo de forma mucho más exhaustiva. Vale. Te voy a contar todo eso. O sea, pues sí, en Televisión Española tenemos, te contaré no solamente en Televisión Española, sino más. Usamos inteligencia artificial para generar metadatos. Generar los metadatos tanto de imagen como de audio. Y luego está ya totalmente asentada y en las distintas unidades y se trabaja con ella. En el caso de Televisión Española, pues somos pioneros en el uso de inteligencia artificial dentro del tratamiento documental. Te contaré eso y más casos, o sea, pero yo creo que te va a interesar más dentro de 2 semanas porque vas a aprender mucho más que a la que te voy a contar en 2 minutos, o sea que sí. Me acordaré de ti y te mencionaré, no te preocupes que me acordaré y te diré. Sí. Pero una única cosa, la inteligencia artificial que se está usando en Televisión Española, ¿se está desarrollando en Televisión Española o se tiene subcontratado? Es un proceso externo. Externo. Sí. Vale. Hay plataformas que en eso son muy exigentes. Entonces, si tú me dices que lo tienes por 5 años y yo llego con esto, no me lo van a aceptar. Tengo que intentar conseguir la ampliación, porque si no, no aceptan el producto. Pero porque ya ha habido demandas. Claro, y porque no quieren problemas. O sea, luego aquí también hay muchas veces la picaresca, pero bueno, estos son cuestiones ya, quiero decir, son cuestiones serias porque estamos en un ámbito que las plataformas no se quieren complicar la vida. Y hay un caso conocido donde tuvieron que retirar unas imágenes de archivo por un uso inadecuado. Entonces, es una película. Creo que se llamaba Ciegas. La película Ciegas de Sandra Bullock. Hay una secuencia que se utilizaron unas imágenes de una... ya no por tema de duración del contrato, sino por un mal uso, porque eran unas imágenes de un accidente real y se utilizaron fuera de contexto contando que era otro accidente. Entonces las víctimas y demás pidieron que la familia de las víctimas que se retiraran y al final lo consiguieron. ¿Y lo consiguieron? Sí, lo consiguieron. Entonces las productoras, este tipo de producciones te lo piden, y yo en mi caso, por ejemplo, cuando gestionaba con Cuéntame, se nos pedía, era obligatorio, porque luego esa documentación había que presentar a la Televisión Española. Todos los derechos no solamente de productoras, o sea, plataformas, sino cuando presentabas todo, te querían tener toda la información y me decían, no, tienes que pedir los derechos a perpetuidad, siempre, a perpetuidad. Los efectos Forrest Gump, que son tan bonitos y eran muy llamativos y además estaban muy bien hechos,
tecnológicamente, y el guión enganchaba muy bien con las imágenes de archivo. Tuvimos un caso de un episodio de Los Visitantes, creo que se llamaba, esos que tenían la antena así de los extraterrestres, que se usó para un episodio y luego nunca más, porque solamente compramos los derechos para una vez en España. Entonces no teníamos internet ni estaba tal, era una vez en España. Se emitió el jueves por la noche y se volvió a montar y se metió un trocito de nuevo que quedó fenomenal. La verdad es que engancha bien, funciona el episodio, va todo fenomenal, pero ese trozo de esa serie no se ha vuelto a usar nunca más. Y los derechos del Cara al Sol, que los tenían, que no sé ya quién los tiene, los tenían unas 2 hermanas que tenían fama de ser bastante antipáticas además, porque supongo que se han metido en muchas movidas porque querían saber exactamente en qué contexto se iba a usar el Cara al Sol. Y como vieran que te ibas a chotear, que iba a ser no sé qué, con una intención tal, no te daban los derechos. Yo esto también he vivido con el tema de las músicas, que se han utilizado a lo mejor en alguna producción, el productor se ha empeñado sí o sí en utilizar una música y era que había que utilizar esa, no se podía utilizar otra. Se ha utilizado sin tener los derechos y porque no habían contestado y luego te los deniegan. Bueno. Y entonces ahí hay 2 opciones, o negocias y pagas lo que te piden o te vas a juicio. Y en ese caso pues hubo que pagar mucho más de lo que valían. O sea, pues no voy a dar las cifras, pero mucho, porque si no era juicio. Y los te pierdes, claramente. Luego además no es lo mismo que eso es una música para un corto de unos alumnos que no va a ver más que en su casa y 3 amiguetes que una serie de éxitos. No se puede permitir hacer estas cosas también. Que creo que es importante. Quiero dar también las gracias a todos mis alumnos que he tenido durante todos estos años, porque cuando yo entraba en una clase a contar mi historia, había veces que había gente, alumnos, que me contaban la suya y me contaban cómo habían gestionado los derechos o problemas que se habían encontrado, ¿no? Y yo de ahí también he aprendido. Me he ido nutriendo de las historias que me han ido contando. Entonces, pues bueno, también quiero dar las gracias a todos estos alumnos que he tenido en estos años y que me han contado todas sus historias. Cada caso es un mundo. Pues si no tenemos que agradeceros otra vez vuestra asistencia, agradecerle a Iris que es un honor que la presentación haya sido aquí y muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo y gracias a todos por venir.